Evangelio de hoy. Jueves 4 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Versículo 7 al 21. Versículo 24 al 27. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos enseña que no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y esto nos confronta con la realidad de que la fe no puede limitarse a palabras vacías o a actos superficiales, sino que requiere una práctica coherente, una vida cimentada en la obediencia sincera a la voluntad del Padre. Porque las palabras sin obra son como casas construidas sobre arena, que se derrumban ante la primera prueba. Y este llamado a la autenticidad nos recuerda que la relación con Dios no es una apariencia, no es un ritual, no es un título, sino un compromiso que transforma nuestro interior y se manifiesta en nuestras acciones diarias. El Evangelio nos presenta la imagen del hombre sabio, que construye su casa sobre la roca. Y esta roca representa la palabra de Dios aplicada a la vida, entendida, meditada y practicada con constancia. Porque la sabiduría no consiste solo en escuchar la palabra, sino en integrarla en cada decisión, en cada pensamiento, en cada relación, en cada prueba que enfrentamos. Y así como una roca resiste las tempestades, así también el corazón fundamentado en la obediencia a Dios permanece firme ante las dificultades, sin ser sacudido por el miedo, la duda o la adversidad. Por el contrario, la casa construida sobre la arena representa a quienes oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. Quienes confían en su propio entendimiento, en sus propias fuerzas o en tradiciones vacías, creyendo que la mera apariencia o la devoción externa es suficiente. Y esta advertencia nos hace reflexionar sobre cuántas veces permitimos que nuestra vida espiritual se base solo en emociones pasajeras, en momentos de fervor momentáneo, sin generar una transformación real. Y como estas construcciones superficiales no resisten las tormentas inevitables de la vida, dejándonos vulnerables al desánimo, la desesperanza y la caída moral. El agua, la lluvia y los vientos que golpean la casa simbolizan las pruebas, los desafíos y las dificultades que todos enfrentamos. Porque la vida está llena de circunstancias que no podemos controlar, de dolores inesperados, pérdidas repentinas, traiciones, enfermedades y conflictos que ponen a prueba nuestra fe y nuestras convicciones. Y la enseñanza de Jesús nos invita a preguntarnos si nuestra fe es lo suficientemente sólida para soportar estas pruebas.
O si hemos confiado en estructuras inestables. En seguridades humanas. En la opinión de los demás o en logros temporales que no resisten la prueba del tiempo y la adversidad. Construir sobre la roca implica esfuerzo, disciplina y constancia. Porque no basta con escuchar el mensaje de Cristo una vez o con cumplir rituales aislados. Sino que es necesario arraigar la palabra en el corazón, permitiendo que guíe nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra vida diaria. Y esto requiere oración constante, examen de conciencia, humildad para aceptar nuestras debilidades, apertura para corregir errores, y valentía para vivir de acuerdo con principios que muchas veces contradicen la lógica o los deseos del mundo. Jesús nos advierte que muchos proclaman su nombre, pero no hacen la voluntad del Padre. Y esto nos invita a examinar la coherencia de nuestra vida. Porque la autenticidad de nuestra fe se mide por nuestras acciones, por la manera en que tratamos a los demás, por nuestra fidelidad en los compromisos, por la honestidad en los actos pequeños y grandes, y por la capacidad de amar incluso cuando no hay recompensa. Porque la verdadera fe no busca elogios, sino cumplir la voluntad de Dios y reflejar su amor en todas partes. El hombre prudente construye su casa sobre la roca escuchando y actuando. Y este doble acto, escuchar y practicar, es un principio esencial de la vida cristiana. Porque oír sin actuar es como sembrar en tierra estéril. Mientras que la práctica sin comprensión profunda corre el riesgo de volverse mecánica. Y solo la combinación de ambas permite una vida firme, resiliente y capaz de resistir cualquier tormenta. Mostrándonos que la madurez espiritual requiere no solo recibir, sino transformar, internalizar y poner en obra cada enseñanza de Cristo. El peligro de la casa en la arena es que todo lo construido se pierde cuando llega la tormenta. Y esta imagen nos recuerda que una fe superficial conduce a decepción, sufrimiento y vacío. Porque cuando los problemas, la enfermedad, la soledad o la injusticia golpean, quienes no han construido sobre rocas se derrumban. Y este relato nos confronta con la importancia de preparar un fundamento sólido en nuestra vida espiritual. Un fundamento que no dependa de condiciones externas, sino de la relación íntima, constante y confiada con Dios. Porque sólo así podremos permanecer firmes ante la adversidad. La enseñanza de Jesús también nos recuerda que no podemos delegar nuestra construcción espiritual en otros. Porque cada uno es responsable de su propia vida, de sus propias decisiones, de sus propias actitudes y de su relación con Dios. Y aunque los pastores, los maestros y los guías espirituales son instrumentos de formación, el compromiso profundo, la perseverancia y la aplicación diaria de la palabra dependen de cada corazón. Y esta verdad nos invita a vivir con seriedad, disciplina y entrega personal, sabiendo que nuestra eternidad se construye sobre las decisiones que tomamos hoy. Jesús nos confronta con la necesidad de un discernimiento profundo. Porque muchas veces creemos que nuestras obras externas, nuestras buenas intenciones o nuestras apariencias pueden suplir la verdadera obediencia al Padre. Pero la vida espiritual nos enseña que la sinceridad del corazón y la práctica constante de la palabra son la verdadera roca, sobre la cual se edifica la seguridad eterna. Y esto nos obliga a preguntarnos con honestidad cuántas veces hemos confiado en estructuras humanas, en opiniones de otros, en tradiciones sin vida, o en nuestra propia capacidad para sostenernos.
sin reconocer que la fortaleza genuina solo viene de una entrega total a Dios, que transforma nuestra fe, nuestro pensamiento y nuestra acción. El hombre que construye sobre la roca no lo hace por impulso, sino con planificación, esfuerzo y constancia. Porque sabe que la tormenta llegará. Y que sin una base firme todo será arrasado. Y esta enseñanza nos recuerda que la vida espiritual exige perseverancia, paciencia y disposición para trabajar en lo pequeño, en los detalles que parecen insignificantes. Porque la consistencia diaria en los actos de fe, en la oración, en la caridad y en la obediencia, es lo que construye un fundamento capaz de resistir los embates de la adversidad. Y que la verdadera grandeza espiritual no se mide por gestos extraordinarios, sino por la fidelidad silenciosa en lo cotidiano. La roca representa también la verdad inmutable de Dios, que no cambia, que permanece, que sostiene y orienta, mientras que la arena simboliza los valores efímeros, las opiniones humanas y los deseos pasajeros, que pueden parecer firmes momentáneamente, pero no resisten las pruebas de la vida, ni proporcionan seguridad duradera. Y esto nos llama a arraigar nuestra existencia en la verdad divina, en aquello que no cambia con las circunstancias ni con las modas. Porque solo esa roca nos garantiza estabilidad en medio de la incertidumbre, la adversidad y la confusión que tantas veces nos rodea. Jesús nos alerta de la tentación de la facilidad, de buscar caminos cortos, seguros y cómodos que nos den gratificación inmediata, pero que no preparan nuestro corazón para las tormentas inevitables. Y esta enseñanza nos invita a valorar la disciplina, la constancia y el compromiso con lo verdadero. Porque lo que es fácil de construir también es fácil de destruir. Y la vida cristiana, cimentada en la roca, requiere esfuerzo, valentía, entrega y resiliencia. Aunque muchas veces nos obligue a renunciar a placeres pasajeros o comodidades aparentes, recordándonos que la seguridad verdadera no depende de lo externo, sino de la firmeza interior arraigada en Dios. El relato del hombre sabio. Y el insensato nos desafía a examinar la coherencia de nuestra vida. Porque no basta escuchar la palabra, asistir a la iglesia o reconocer a Jesús como Señor, sino que cada acto de obediencia, cada decisión moral y cada obra de caridad deben reflejar nuestra entrega real. Y sólo así nuestra vida se convierte en un testimonio sólido, capaz de soportar las pruebas y convertirse en refugio seguro para otros. Porque la fe auténtica se evidencia en la consistencia de la vida, no en discursos, apariencias o palabras que carecen de acción. La tormenta que destruye la casa sobre la arena también representa nuestras propias pruebas internas, nuestras dudas, temores, debilidades y tentaciones, que si no enfrentamos con la palabra de Dios y con confianza plena en Él, pueden derribarnos, causando frustración, desesperanza o alejamiento del camino correcto. Y esto nos recuerda que el seguimiento de Cristo requiere vigilancia, oración constante y una vida arraigada en los principios eternos. Porque sólo así la fe no se desmorona ante la prueba, sino que se fortalece y se purifica, transformando cada desafío en oportunidad de crecimiento y de mayor cercanía con Dios. Construir sobre la roca implica aceptar la autoridad de Dios sobre nuestra vida, renunciar al control absoluto y confiar en que Él dirige nuestras decisiones con sabiduría infinita. Y esto requiere humildad, reconocimiento de nuestras limitaciones
y disposición a seguir sus caminos, aunque sean distintos a nuestros planes. Porque la verdadera seguridad no está en nuestra fuerza, sino en la entrega confiada a la voluntad divina. Y sólo así nuestra vida se convierte en un testimonio sólido, que puede inspirar y sostener a otros en sus propias tormentas. Jesús también nos enseña que el fundamento firme nos protege de la superficialidad, de la hipocresía y del autoengaño. Porque quienes construyen sobre la roca practican lo que predican. Viven la fe. Integran la palabra en cada acción. Y no solo dicen palabras bonitas que se desvanecen con el tiempo. Y esta coherencia se convierte en una luz para el mundo. Una roca que otros pueden seguir. Y una prueba viviente de que la obediencia a Dios produce estabilidad, paz y resiliencia incluso en medio de las dificultades más intensas. La enseñanza sobre la casa en la roca y en la arena también nos recuerda la importancia de la acción concreta. Porque no basta con tener buenas intenciones, sueños espirituales o aspiraciones de santidad, sino que es necesario traducir la fe en obras. Porque la fe sin acción es estéril. Y aunque parezca pequeña o insuficiente, cuando se fundamenta en Dios se multiplica, transforma vidas y se convierte en un refugio que resiste las tormentas del mundo, enseñándonos que la verdadera grandeza espiritual está en la coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. El Evangelio nos invita a considerar que la roca no es algo externo, sino la internalización de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esto significa que cada acto de obediencia, cada decisión ética y cada momento de entrega a los demás, se convierte en un ladrillo que fortalece nuestra vida. Mientras que la ignorancia, la desobediencia y la indiferencia espiritual constituyen la arena, que no puede sostener nada. Y nos confronta con la responsabilidad personal de construir nuestro propio camino hacia Dios. Porque aunque haya maestros, guías y acompañantes, nadie más puede cimentar nuestra fe por nosotros. Y solo la coherencia entre escuchar, comprender y practicar garantiza que nuestra casa espiritual permanezca firme frente a cualquier tormenta. El hombre prudente que construye sobre la roca entiende que las tormentas de la vida no se evitan, que los problemas llegarán inevitablemente, pero sabe que la fuerza para resistirlas se encuentra en Dios, y que no hay obstáculo que supere la seguridad de la roca que es Cristo. Y este mensaje nos invita a no buscar caminos fáciles, sino a cultivar una vida espiritual sólida, donde la oración constante, la meditación de la palabra y la práctica del amor se conviertan en los pilares que nos sostienen, enseñándonos que la fe madura requiere esfuerzo, paciencia y constancia, y que cada día representa una oportunidad para fortalecer el fundamento de nuestra existencia. El contraste entre la roca y la arena nos revela la naturaleza de la verdadera sabiduría. Porque muchos buscan atajos, aparentes seguridades o soluciones temporales, que no resisten la prueba del tiempo. Mientras que la sabiduría divina nos enseña a vivir con perspectiva eterna, a priorizar lo duradero sobre lo efímero, y a invertir nuestras energías, talentos y recursos en aquello que edifica nuestro corazón y el de los demás. Y así, lo que parece pequeño, débil o insuficiente en manos de Dios se multiplica, se fortalece y se convierte en un refugio seguro para nosotros y para quienes nos rodean. La advertencia de Jesús sobre quienes dicen Señor,
Señor. Sin cumplir la voluntad del Padre nos desafía a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe. Porque es fácil caer en la ilusión de que las palabras, los rituales o las apariencias sustituyen la obediencia verdadera. Pero la vida espiritual exige congruencia, coherencia y transformación real. Y nos recuerda que las tormentas, los problemas y las pruebas revelan la solidez de nuestro fundamento, mostrando si nuestra fe es auténtica, o si hemos construido sobre arenas movedizas que se derrumban ante cualquier dificultad. Y por eso, el Evangelio nos llama a vivir con humildad, compromiso y vigilancia constante, para que nuestra casa interior permanezca firme. Jesús utiliza la metáfora de la roca y la arena para enseñarnos que el verdadero discernimiento no consiste solo en reconocer lo bueno de lo malo, sino en actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque la fe se demuestra en las acciones, en la perseverancia y en la capacidad de permanecer firmes cuando las circunstancias son adversas. Y esto nos invita a examinar nuestra vida diaria, nuestras decisiones, relaciones y prioridades, preguntándonos si están alineadas con la palabra, o si dependen de la comodidad, el deseo propio o la aprobación humana, y a corregir lo que sea necesario para edificar sobre roca. La roca es también símbolo de la fidelidad. Porque solo una vida cimentada en la palabra de Dios puede resistir los embates de la duda, la injusticia, la persecución o la tentación. Y esta enseñanza nos recuerda que la fe auténtica no se demuestra cuando todo es fácil, sino precisamente cuando los vientos soplan con fuerza y la lluvia cae con intensidad. Y que la fidelidad, la constancia y la obediencia producen frutos visibles e invisibles, transformando nuestro interior y edificando vidas que pueden ser un ejemplo y refugio para los demás. El Evangelio nos invita a una autoevaluación constante, porque cada prueba, cada dificultad y cada decisión de la vida nos muestra si hemos construido sobre roca o sobre arena. Y esto no es un juicio, sino una oportunidad de crecimiento, de aprender, corregir y fortalecer nuestro fundamento. Entendiendo que Dios nunca abandona al que busca edificar su vida en Él. Y que incluso nuestras caídas pueden convertirse en lecciones que nos ayuden a construir con mayor firmeza y sabiduría, si respondemos con humildad y entrega a su guía. La roca nos enseña también la paciencia. Porque construir sobre un fundamento sólido no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo, constancia, oración y un compromiso diario con la voluntad de Dios. Y esta paciencia se convierte en fortaleza, en capacidad de resistir la ansiedad, la impaciencia y la búsqueda de soluciones rápidas, que muchas veces nos llevan a arenas inestables. Y nos recuerda que la vida espiritual es un proceso de maduración, en el que cada acto de fidelidad cotidiana fortalece la casa interior, y nos prepara para enfrentar los desafíos con seguridad y serenidad. Jesús nos advierte que no basta con conocer la verdad, sino que debemos vivirla. Porque la práctica es lo que sostiene la fe. Y nos invita a preguntarnos si nuestras palabras, promesas y compromisos se traducen en acciones concretas. O si, por el contrario, nuestra vida espiritual está llena de contradicciones, excusas y comportamientos que no reflejan la enseñanza de Cristo. Y solo cuando la vida es coherente con la palabra podemos sentir la paz, la seguridad y la firmeza que provienen de estar cimentados en la roca.
El mensaje de Jesús nos llama a la vigilancia. Porque no podemos permitirnos construir sobre arenas movedizas, confiando en seguridades humanas, deseos pasajeros o aparentes protecciones que el mundo ofrece. Y esta vigilancia implica examinar diariamente nuestra vida interior, nuestra relación con Dios y con los demás, así como la coherencia entre lo que creemos, decimos y hacemos. Porque la verdadera seguridad solo se encuentra en la obediencia activa a la palabra, en la entrega generosa y constante al plan divino, y en la capacidad de mantenerse firmes ante cualquier adversidad, dificultad o tentación que se presente. Jesús nos recuerda que la roca no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos, sino que es Cristo mismo, su palabra, su enseñanza y su voluntad. Y esto nos enseña a depender de Dios, a confiar en Él más allá de nuestras fuerzas, habilidades o entendimiento, y a reconocer que cualquier intento de construir seguridad espiritual sin Él está condenado al fracaso. Porque solo su verdad y su guía pueden sostenernos de manera firme y duradera. Especialmente cuando la vida nos presenta circunstancias inesperadas o tormentas que parecen superar nuestras capacidades. La construcción sobre la roca requiere una vida de coherencia y constancia. Porque la fe que no se practica se erosiona con el tiempo. Y la obediencia que no se mantiene se desvanece ante la primera dificultad. Y esto nos enseña que no hay atajos en la vida espiritual. Que cada acto de fidelidad, cada instante de oración y cada decisión justa contribuye a fortalecer nuestra casa interior. Y que la acumulación de pequeños actos fieles es lo que permite resistir las tempestades. Recordándonos que la paciencia, la disciplina y la perseverancia son virtudes esenciales para edificar sobre roca y no sobre arena. El insensato que construye sobre arena representa a quienes ignoran la sabiduría de Dios, quienes confían en sus propias capacidades o en soluciones fáciles. Y esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y prioridades. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, buscamos seguridad en lo efímero, lo pasajero y lo que no resiste la prueba del tiempo. Y es en estas arenas donde se revelan nuestras debilidades, vulnerabilidades y necesidad de conversión. Recordándonos que solo Dios puede transformar lo inestable en firmeza y lo frágil en resiliencia. Cada tormenta que nos azota, ya sea interior o exterior, es una oportunidad para reconocer la fortaleza de la roca, para descubrir qué tan profunda es nuestra fe y cuán firme está cimentada nuestra vida en la palabra. Y nos enseña que la verdadera madurez espiritual no se evidencia en la ausencia de dificultades, sino en nuestra capacidad de resistirlas con confianza en Dios y de aprender de ellas, permitiendo que cada prueba fortalezca nuestra casa interior, nuestra relación con el Señor y nuestra habilidad para sostener a otros que atraviesan sus propias tormentas. La fe auténtica se manifiesta en la acción constante, porque la obediencia, el amor, la caridad y la integridad son los pilares de la roca. Y nos enseñan que los principios cristianos no son un concepto abstracto, sino herramientas vivas que sostienen nuestra vida ante cualquier adversidad. Y que cada decisión tomada con sinceridad y entrega contribuye a fortalecer la estructura de nuestra existencia. Mientras que la negligencia, la indiferencia y el egoísmo la debilitan, exponiéndonos a la destrucción cuando llega la tormenta inevitable. Jesús nos llama a la autoconciencia y a la humildad,
Porque reconocer nuestras limitaciones es el primer paso para edificar sobre roca. Y nos enseña que nadie puede sostenerse por sí mismo frente a la adversidad, sino que se necesita dependencia, confianza y entrega a la voluntad divina. Y que nuestra vida espiritual se fortalece a medida que dejamos que Dios dirija nuestros pasos, guiando nuestras decisiones, fortaleciendo nuestras convicciones y sosteniendo nuestro corazón cuando la tormenta golpea con fuerza. La coherencia es un aspecto fundamental de la roca. Porque el hombre sabio no solo oye la palabra, sino que la practica con fidelidad, transformando sus pensamientos, palabras y acciones. Y nos recuerda que la verdadera sabiduría se evidencia en la constancia, en la firmeza de carácter y en la capacidad de resistir la presión social, las dificultades personales y los desafíos éticos sin comprometer la fe ni la integridad. Y que esta coherencia es lo que hace que la casa permanezca firme frente a cualquier tormenta. El Evangelio nos llama a la vigilancia continua. Porque el tiempo, las circunstancias y las tentaciones pueden erosionar la roca, si no mantenemos un compromiso diario con Dios. Y esta vigilancia implica oración constante, examen de conciencia, disposición a corregir errores y valentía, para actuar con justicia y amor en medio de la vida cotidiana. Porque sólo así nuestra casa interior se mantiene firme y nuestra fe se convierte en un refugio estable y seguro, capaz de resistir cualquier tormenta. Finalmente, la enseñanza de Jesús sobre la roca y la arena nos desafía a construir nuestra vida con conciencia, a reconocer que cada decisión, cada acto y cada pensamiento contribuyen a la firmeza o fragilidad de nuestra existencia. Y que solo la obediencia constante a la palabra, la práctica del amor y la entrega completa a la voluntad del Padre, nos permiten experimentar la verdadera paz, seguridad y fortaleza espiritual. Recordándonos que la vida edificada sobre roca no solo resiste las tempestades, sino que se convierte en luz y refugio para quienes nos rodean, reflejando el amor y la fidelidad de Dios en el mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.